Investigación, procuración de justicia ambiental y urbana, construcción de soluciones desde la academia, el gobierno, las empresas y la sociedad civil. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentan Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. Una de las manifestaciones más claras del cambio climático es la modificación que ha sufrido en los últimos años el patrón de lluvias en todo el mundo. Antes, frecuentemente, donde más llovía era en las zonas altas y boscosas, alejadas de los centros de población. Sin embargo, de un tiempo para acá, se ha registrado una mayor precipitación en las áreas altamente pobladas, debido, según especialistas, a las llamadas islas de calor. Quienes habitamos o transitamos por la Cuenca de México, nos hemos tenido que enfrentar a lluvias intensas, registradas en cortos periodos que dan lugar a anegaciones y encharcamientos imposibles de evitar. Pero, ¿qué se está haciendo para aminorar las afectaciones provocadas por estas lluvias, consideradas por muchos como atípicas? ¿Qué tal? Bienvenidos a Territorio Ambiental. Mi nombre es Francisco Calderón Córdoba. Y yo soy Erika Larios Muñoz. Gracias por sintonizarnos. Bueno, el día de hoy vamos a tener una interesante entrevista sobre este tema con el licenciado Miguel Ricaño Escobar, quien es director de fortalecimiento institucional del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y seguramente usted lo conoce porque mucha gente lo llama el Capitán Tormenta, que ha sido pues de los servidores públicos que ayudan a la ciudad a enfrentar las contingencias que por razón de las lluvias tan intensas que hemos visto en últimas fechas, pues nos han apoyado y han trabajado para la ciudad, para sacarnos de estas situaciones emergentes. Licenciado Miguel Ricaño, ¿cómo estás? Paco, muy buenos días. Erika, muy buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Paco? A sus órdenes, Erika. Mucho gusto en saludarles. Bienvenido. Miguel, pues primero que nada quisiéramos saber qué es la Unidad Tormenta, quiénes son los que la conforman y bueno, por qué decide el Sistema de Aguas de la Ciudad de México crear esta unidad. Bueno, nace como una necesidad de atender los efectos de las lluvias en una Ciudad de México que tiene las características de un lago, que a pesar de que ya no vemos agua en ese lago, continúa las características del lago. Un suelo muy especial que es impermeable, y entonces cada vez que llueve la ciudad sufre los estragos de la lluvia. La Unidad Tormenta se conforma como se conformó en su momento los bomberos para atender los problemas de incendios. La Unidad Tormenta en la Ciudad de México surge como una necesidad para atender efectos de inundaciones, de encharcamientos, de anegaciones, de todo lo que la lluvia le ocasiona a la ciudad, y nace conformada por todas las dependencias del gobierno capitalino que tienen personal, elementos, recursos que pueden ser aplicados a una emergencia hidráulica. Todos estamos ahí, lo liderea el Sistema de Agua de la Ciudad de México, pero está la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Protección Civil, la Secretaría de Obras y Servicios, las 16 delegaciones, y cuando ya hay una inundación severa, entra la Oficialía Mayor del Gobierno Capitalino, el DIF del Distrito Federal y sobre todo la Secretaría de Salud por aquellos temas de las vacunaciones, etcétera. O sea, estamos en la Unidad Tormenta, estamos todos los que podemos aportarle algo a la ciudad en materia de efectos hidráulicos. Sin duda es una responsabilidad tremenda porque, bueno, según leía, eres de los servidores públicos mejor evaluados por la ciudadanía por esta labor tan intensa que realizas. A mí me gustaría que nos compartieras de qué manera la Unidad Tormenta se prepara antes, durante y después de una lluvia. Bueno, nosotros en primer lugar hacemos el programa de desasolve. Son 12,600 kilómetros de redes de drenaje que tiene la ciudad en sus entrañas. No se ven, desde luego. Apreciamos más los cables de teléfonos, apreciamos más los letreros de la ciudad, apreciamos más las luminarias, pero toda esa infraestructura de drenaje que está en el subsuelo no se ve. Y entonces el problema de la basura tiene que ser manejado a través de un programa anual de desasolve, en donde cada año alcanzamos durante todo el año, incluso durante la lluvia,
alcanzamos a desalojar 23,000 toneladas de asolve de la red del interior. ¡Qué barbaridad! Ese programa de asolve es vital para la ciudad, porque si no lo realizáramos, la ciudad sí estuviera sufriendo graves inundaciones, porque esta ciudad, si le llueve, no puede desalojar naturalmente sus aguas, como le sucede a Guadalajara, a Monterrey, que tiene incluso el río Santa Catarina. Nosotros no. Los ríos de la Ciudad de México que existieron en la antigüedad, porque ya no existen, no están entubados y ahora son el nombre de las calles, Río Churubusco, Río La Piedad, Río Mixcoac, ahora son avenidas, pero cuando llueve vuelven a ser ríos. Claro. Porque el agua tiene memoria. Y terminaban en un lago. Y terminaban en un lago, haciendo que ese lago, en época de lluvias, cada año incrementara su nivel, pero de manera muy severa, y inundara la Ciudad de México. Desde antes que existiera la ciudad, el islote era inundable, incluso la pirámide del Templo Mayor, ahí vemos el sistema de palafitos que se construyó para poder edificar. Y esta ciudad, al ser un lago, pues se inunda. Entonces, este programa de desasolve, esos ríos, no hacían que el agua abandonara la ciudad, sino que alimentara el lago. Para poder desalojar el agua de la ciudad, empezaron a construirse obras de infraestructura monumental, incluso el Tajo de Nochistongo, que horadó la montaña y que permitió que el agua saliera, pero después de ser bombeada, hacia el estado de Hidalgo. Esas condiciones siguen. Ahora lo que pasa es que tenemos infraestructura más moderna, pero el agua deja de salir de la ciudad. El agua se estanca en la ciudad y entonces hay 1,000 estructuras a través de las cuales la sacamos de la ciudad en un esfuerzo monumental que caracteriza a la Ciudad de México como única en el mundo en materia de drenaje. Sabemos que estas inundaciones pues históricas de la Ciudad de México a lo largo de 5 siglos dejaron de serlo en los años 70, cuando se concluye el drenaje profundo y pues ya no padecemos estas inundaciones, que permanecía el agua, digamos, estancada en la ciudad durante días. Incluso había, como comentabas ahorita, epidemias, había problemas de salud, y ahora les llaman encharcamientos. ¿Cuál es esta diferencia? Porque hay gente que dice, no, pues le llaman encharcamientos por minimizar el problema, cuando son verdaderas inundaciones. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro concepto? Sí, ha sido un concepto que molesta, porque pues quienes estábamos en Periférico y Palmas, en Reforma y Palmas antier, dicen, oiga, pues si esto no es una inundación, dígame, alguien que me explique qué es. No, nosotros lo que pasa es que es una cuestión de protocolos, no de querer molestar o de querer ofender la dignidad de las personas que sufren los efectos de la lluvia. Es una cuestión de protocolos. Sí. En una inundación, que hemos tenido inundaciones, las últimas que yo atendí fueron en el Arenal en el 2010, en la delegación Mexicano Carranza, atrás del aeropuerto. El protocolo que se aplica para una inundación por parte del gobierno del Estado incluye inclusive un seguro o una cobertura de un seguro para enfrentar los daños que una familia tuvo. Una inundación es una situación de lluvia, de descontrol hidráulico que inunda casas, colonias enteras, y que hay pérdidas de enseres domésticos, que hay muchas situaciones que lamentar, pero sobre todo el grave daño que hace a la economía familiar de quien sufre los efectos de una inundación. Y entonces se aplica un protocolo. Pero para un encharcamiento, nosotros estamos hablando que solamente resultó afectada la vialidad, y el protocolo es muy distinto, porque entonces ahí ya no entra Oficialía Mayor, no entra el DIF, no entra el programa de vacunación preventivo de la Secretaría de Salud. No podemos convocarlos en lo de Periférico y Palmas. Entramos en el operativo del encharcamiento, el Sistema de Agua de la Ciudad de México, Protección Civil, Bomberos, la Secretaría de Obras, que fue la que puso la maquinaria pesada. Tan solo en el tramo de Palmas, lo que la Secretaría de Obras, la Dirección de Servicios Urbanos extrajo fueron 210 toneladas de granizo. Entonces el protocolo es distinto.
Si nosotros estaríamos calificando como inundación lo que pasó ahí en Palmas, tendría que acudir el seguro de daños, tendría que acudir la Secretaría de Salud con vacunas y no había a quien vacunar. Claro. Esa es la diferencia, pero no el ánimo de causar una molestia a quien lo está padeciendo, sino es una cuestión de protocolos. Ok. Miguel, ¿a qué se debe que realmente sí estamos viendo que en las zonas altas y boscosas, que era donde nosotros creíamos que llovía más, ahora es al revés? En la zona pavimentada es donde se concentra gran cantidad de estas lluvias que son atípicas. ¿A qué se debe? Bueno, está bien dicho, las islas de calor juegan un papel importante. La temperatura que a las 12 del día tiene la delegación Venustiano Carranza es muy distinta a la delegación contigua. Por ejemplo, Gustavo Madero tiene otra temperatura, tiene una mayor concentración, hay más cemento, es otra situación, y se concentra mucho más la evapotranspiración, y ahí es donde nos llueve más. Puede ser que en el suelo de conservación estén lloviendo en más milímetros, pero los efectos no se sienten tanto como en donde ya no hay una zona de amortiguamiento hidráulico. Uh-huh. Ya no la existe. O sea, la laguna de los Patos de Iztapalapa ahora es el Salado. Y ahora se tuvo que hacer, hace unas décadas, un vaso regulador artificial que en algunos puntos tiene hasta 3 metros de altura por encima del nivel de la calle. Entonces, la Ciudad de México ha tenido que volver a receptar agua para regularla, pero cuando antes era lo que la naturaleza le hacía, porque invadimos toda la ciudad de construcciones sin pensar en que no íbamos a resolver nunca el problema de las inundaciones para la ciudad. Sí, y si a todo eso le sumamos que no hay una cultura de depositar los residuos donde deben ser y los tiramos en la calle, bueno, este problema se hace mayor. Bueno, la unidad Tormenta ha atendido al día de ayer 3,476 eventos de lluvia. O sea, calles inundadas, incluso en algunas colonias predios afectados, sobre todo los predios que fueron construidos del nivel de la calle hacia abajo, a desnivel. Esas casas, cuando llueve mucho, 10 centímetros que rebasen la banqueta, si la banqueta es muy, muy baja, la guarnición, el agua les penetra a su vivienda. Uh-huh. Entonces, si nosotros tuviéramos una cultura ciudadana de manejo de nuestra basura, y de manejo de la basura no me refiero tan solo a la bolsa que se lleva el camión recolector, al envase PET que nos estamos tomando en la calle, a la cajetilla de cigarros, al vaso de plástico, a la bolsa de plástico, me comí la jícama con chile, uh-huh. Y si la tiro con todo y popote a la calle, si me tomé un agua, todo eso traducido o multiplicado por el número de ciudadanos que andamos en la calle en el Distrito Federal, nos arroja que en la planta de la central de abastos, que no es de la central, se llama así porque sirve a toda la delegación, estemos retirando hasta 250,000 envases de PET en una mañana, después de una lluvia de la tarde. Entonces, de los 3,476 encharcamientos, el 50% se hubieran podido evitar. Miguel, ¿cuáles son las delegaciones donde más está habiendo inundaciones? Antes de entrar al aire nos mostrabas una gráfica donde se ve lugares donde ha llovido hasta 40, ¿qué son? Milímetros, y sin embargo se dice que en promedio en la ciudad son 3 milímetros. Así es, o sea, ayer por ejemplo, ¿verdad? Tenemos registros de 40 milímetros en una estación pluviométrica, pero en un promedio pesado para toda la ciudad apenas fueron de 3.29. Sin embargo, en el poniente se concentró nada más el agua. Al inicio del programa de la Unidad Tormenta hace 8 años, el reto lo teníamos en Iztapalapa. Era la delegación que sufría mayores inundaciones y todavía recuerdo caras, problemas, hogares en Ejército de Oriente, en El Salado, en Lienzo Charro. Uh-huh. Bueno, pero ahí se han hecho, uno de los apoyos que tiene la Unidad Tormenta son las obras hidráulicas que se han construido en la ciudad, los nuevos colectores, las nuevas plantas de bombeo, el mantenimiento de la infraestructura. Y entonces hemos evolucionado a que actualmente la delegación en donde más lluvias ha habido, en donde más encharcamientos han registrado, es en primer lugar, en lo que va de este año, es Gustavo Madero.
De ahí le sigue la delegación Cuauhtémoc y en tercer lugar está Iztapalapa. En cuarto, Venustiano Carranza, sigue Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán. Y aquí tenemos a todas las delegaciones. Por ejemplo, Milpa Alta ha tenido 3 encharcamientos en lo que va del año, pero todos conocemos la topografía de Milpa Alta, de Coajimalpa, de Magdalena Contreras, incluso Xochimilco sí tiene algunos lugares característicos que sufren inundaciones, sobre todo las partes más bajas, a donde llegaba el lago, que ahora ya no lo hay. Esas partes son las más inundables. Miguel, pues se nos está terminando el tiempo, pero nos gustaría comprometerte para que nos acompañes en la siguiente ocasión, para que nos sigas platicando de todo este trabajo que está haciendo el Sistema de Aguas de la Ciudad de México como coordinador de todo este equipo llamado Unidad Tormenta, que tú encabezas. Entonces, pues la invitación está abierta. No, cómo no, muchas gracias. Inclusive informar, ¿verdad?, que no somos una entidad que está improvisando las soluciones, sino que estamos completamente bien organizados. Incluso en los últimos años hemos llegado a adquirir un software para controlar todo esto y que sea sistemático el apoyo que se tiene que darle a la ciudad para minimizar los efectos de una lluvia. Miguel, muchísimas gracias y bueno, te esperamos entonces en la próxima emisión. Con todo gusto, muchas gracias. Gracias. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Visítanos en www.paot.mx o comunícate al 52 65 07 80. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentaron Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. Investigación, Procuración de Justicia Ambiental y Urbana, construcción de soluciones desde la academia, el gobierno, las empresas y la sociedad civil. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentan Territorio Ambiental. Registradas en cortos periodos que dan lugar a anegaciones y encharcamientos imposibles de evitar. Pero, ¿qué se está haciendo para aminorar las afectaciones provocadas por estas lluvias, consideradas por muchos como atípicas? ¿Qué tal? Bienvenidos a Territorio Ambiental. Mi nombre es Francisco Calderón Córdoba. Y yo soy Erika Larios Muñoz. Gracias por sintonizarnos. Bueno, el día de hoy vamos a tener una interesante entrevista sobre este tema con el licenciado Miguel Ricaño Escobar, quien es director de fortalecimiento institucional del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y seguramente usted lo conoce porque... Pasión por el medio ambiente. Una de las manifestaciones más claras del cambio climático es la modificación que ha sufrido en los últimos años el patrón de lluvias en todo el mundo. Antes, frecuentemente, donde más llovía era en las zonas altas y boscosas, alejadas de los centros de población. Sin embargo, de un tiempo para acá, se ha registrado una mayor precipitación en las áreas altamente pobladas, debido, según especialistas, a las llamadas islas de calor. Quienes habitamos o transitamos por la cuenca de México, nos hemos tenido que enfrentar a lluvias intensas,